Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Estamos con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia, con los comentarios muy esperados del Ave María. Debemos aclarar que el Santo Doctor realiza el comentario a la salutación angélica, puesto que el responsorio que hoy está en uso, es decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, etc., es de época posterior. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino se refiere a la salutación angélica. Las palabras que componen esta salutación tienen un triple origen. Unas provienen del ángel, a saber, Ave, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Otras son de Isabel, madre de Juan el Bautista, bendito el fruto de tu vientre. Y por último, la que agregó la Iglesia, María, porque aunque el ángel no dijo Ave María, sino Ave, llena de gracia, ese nombre de María conviene por su significado a lo dicho por el ángel, como se verá. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Acerca de lo primero se debe considerar cuán grande importancia es atribuida en la antigüedad al hecho de que los ángeles se apareciesen a los hombres que reverenciaban a los ángeles. En alabanza de Abraham está escrito que hospedó a los ángeles y les mostró reverencia. En cambio, que los ángeles reverenciaran al hombre jamás se había oído, hasta que uno de ellos saludó reverentemente a la bienaventurada Virgen diciéndole Ave. La razón de que en la antigüedad el ángel no reverenciara al hombre, sino el hombre al ángel, consiste en que el ángel es mayor que el hombre, y esto en tres aspectos. Primero, respecto a la dignidad, porque el ángel es de naturaleza espiritual. Dice la Escritura, hace espíritus a sus ángeles. El hombre, en cambio, es de naturaleza corruptiva. Y así decía Abraham, hablaré a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. No era pues adecuado que una criatura espiritual e incorruptible mostrara reverencia a otra corruptible como el hombre. Segundo, respecto a la familiaridad con Dios, porque el ángel es familiar de Dios en cuanto lo asiste. Dice la Escritura, por millares lo servían y millares de millones lo asistían. El hombre, en cambio, se halla como extraño y alejado de Dios por el pecado. Me alejé prófugo, dice la Escritura. Por lo tanto, conviene que el hombre reverencie al ángel en cuanto el ángel es pariente y familiar del Rey.
Tercero, respecto a la preeminencia en el esplendor de la divina gracia, porque los ángeles participan de la luz divina con suma plenitud. Como dice la Escritura, ¿acaso no son innumerables los que forman su milicia y a ninguno de ellos le falta su luz? Y por eso el ángel siempre aparece con luz. En cambio, los hombres, aunque algo participen de esa misma luz, es poco y con cierta oscuridad. Por tanto, no era adecuado que el ángel mostrase reverencia al hombre antes de encontrar en la naturaleza humana a aquella que en esos tres aspectos le excedía y a quien quiso reverenciar diciéndole ave. Es así que la bienaventurada Virgen excede a los ángeles en esos tres aspectos. Primeramente, en plenitud de gracia, la cual es mayor en la bienaventurada Virgen que en cualquier ángel. Y para insinuarlo, el ángel le mostró reverencia diciendo, llena de gracia, como si dijera, te reverencio porque me excedes en plenitud de gracia. Se dice de la bienaventurada Virgen que de tres modos es llena de gracia. Primero, en cuanto al alma, en la que tuvo toda la plenitud de la gracia. Ahora bien, la gracia de Dios se da para dos cosas, para obrar el bien y para evitar el mal. Y en cuanto a ambas, la bienaventurada Virgen tuvo una gracia perfectísima. Ella evitó todo pecado más que cualquier otro santo después de Cristo, porque el pecado o es original y de éste fue purificada in útero, o mortal o venial, y de estos fue libre. De donde se dice la Escritura, eres toda hermosa, amiga mía, no hay mácula en ti. San Agustín, en su libro de la naturaleza y la gracia, dice: a excepción de la Santa Virgen María, todos los santos y santas, a los que se les hubiere preguntado en vida si no tenían pecado, todos al unísono habrían respondido: si decimos que no tenemos pecados, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está con nosotros. A excepción, digo, de esta Santa Virgen, respecto a la cual, por el honor del Señor, no quiero mentar siquiera el tema del pecado, pues tan grande es la gracia que le fue dada para vencerlo omnímodamente, que mereció concebir y dar a luz a quien nos consta que no tuvo ninguno. Mas Cristo excede a la bienaventurada Virgen en que fue concebido y nacido sin pecado original, y la bienaventurada Virgen solo nacida sin él. Por lo demás, la bienaventurada Virgen brilló en el ejercicio de todas las virtudes, mientras los otros santos solamente en algunas. Porque uno fue humilde, otro casto, otro misericordioso, y por eso se los presenta como ejemplo de determinadas virtudes. Así, San Nicolás, ejemplo de misericordia, etc. Pero la bienaventurada Virgen es ejemplo de todas las virtudes, porque en ella encuentras el ejemplo de humildad. Citando el Evangelio, he aquí la esclava del Señor, y luego vio la humildad de su esclava. El ejemplo de castidad en la expresión del Evangelio, no conozco varón, y de todas las virtudes, como es notorio. Por consiguiente, la bienaventurada Virgen es llena de gracia, tanto en orden a obrar el bien como a evitar el mal. En segundo término, María Santísima fue llena de gracia en cuanto a la redundancia del alma sobre la carne o el cuerpo, porque si tanta gracia ha de haber en los santos para santificar su alma,
cuán llena de gracia estaría el alma de la bienaventurada Virgen para que la gracia refluyese en la carne y de ésta concibiese al Hijo de Dios. Así lo dice Hugo de San Víctor. Porque el amor del Espíritu Santo ardía singularmente en su alma, por eso obraba maravillas en su carne, a tal punto que de ella Dios nacería hombre. Y como dice el Evangelio, lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Tercero, en cuanto a la influencia sobre todos los hombres. Porque grande es la gracia si en algún santo alcanza para salvar a otros hombres, pero si fuera suficiente para la salvación de todos, sería máxima. Y esto acontece en Cristo y en la bienaventurada Virgen. Porque en todo peligro de esa misma Virgen gloriosa puedes obtener salvación. De donde se lee la Escritura, 1000 escudos penden de ella, es decir, defensa contra los peligros. Asimismo, en toda obra de virtud puedes tenerla como ayuda, y por eso ella misma dice: en mí toda esperanza de vida y de virtud. Así pues, es llena de gracia y excede a los ángeles en plenitud de gracia, y por eso con mucha propiedad se llama María, que significa iluminada. Llenaré tu alma de esplendores y también iluminadora, como la luna que, iluminada por el sol, ilumina al mundo. En segundo lugar, excede a los ángeles en familiaridad divina, y para expresarlo el ángel le dice: el Señor es contigo, como si dijera: por eso te reverencio, porque tú eres más familiar de Dios que yo, pues el Señor es contigo. Al decir el Señor, no solo nombra al Padre, sino también al Hijo, a quien ni ángel ni otra criatura lo tuvo como ella. Lo santo nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios, dice el Evangelio. Dios, Hijo en el vientre. Exulta y entona alabanzas, casa de Sión, puesto que está en medio de ti el Santo de Israel. De distinto modo está el Señor con la bienaventurada Virgen que con el ángel, porque con ella como Hijo y con él como Señor. Asimismo, el Señor, es decir, el Espíritu Santo, está en ella como en un templo, de donde se la llama templo del Señor, sagrario del Espíritu Santo, porque concibió del Espíritu Santo. Como dice el Evangelio, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. De manera que la bienaventurada Virgen es más familiar con Dios que el ángel, porque con ella está el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la Trinidad toda. Y por eso se canta de ella: de toda la Trinidad, noble triclinio. El Señor es contigo es lo más noble que se le puede decir. Con razón el ángel reverencia a la bienaventurada Virgen, porque siendo la Madre de Dios, del Señor, es Señora, y le cuadra el nombre de María, que en lengua asiria se interpreta Señora. En tercer lugar, excede a los ángeles en pureza, porque la bienaventurada Virgen no solo era pura en sí misma, sino que transmitía pureza a los demás. Purísima fue en cuanto a la culpa, puesto que no incurrió en pecado ni original, ni mortal, ni venial alguno. Y lo mismo en cuanto a la pena, porque 3 fueron las condiciones que merecieron los hombres por el pecado. La primera cayó sobre la mujer, a saber, que concebiría con corrupción, llevaría el fruto con pesadez
y daría a luz con dolor. Y de eso fue inmune la bienaventurada Virgen, que concibió sin corrupción, llevó con solaz y en gozo dio a luz al Salvador. Como dice la Escritura, germinando, germinará con exultación y alabanza. La segunda maldición al varón, a saber, que comería el pan con el sudor de su rostro. De esto también estaba inmune la bienaventurada Virgen, porque según la doctrina del apóstol, las vírgenes están libres de los cuidados de este mundo y vacan solo para Dios. La tercera maldición es común a varones y mujeres, a saber, que se convertirían en polvo. E inmune de esto, la bienaventurada Virgen fue asumida al cielo con su cuerpo, pues ciertamente creemos que tras la muerte fue resucitada y llevada al cielo. Como dice la Escritura, levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santidad. Bendita tú entre las mujeres. Así pues, fue inmune a toda maldición, y por lo tanto, bendita entre las mujeres, ya que entre todas, solamente ella apartó la maldición, llevó consigo la bendición y abrió la puerta del paraíso. Y por eso le cuadra el nombre de María, que significa estrella del mar, porque tal como por la estrella del mar los navegantes se dirigen al puerto, los cristianos se dirigen a la gloria por María. Bendito el fruto de tu vientre. Ocurre que mientras el justo halla lo que desea, el pecador lo busca donde no puede conseguirlo. Así, Eva, en el fruto prohibido, nada encontró de lo que deseaba. En cambio, la bienaventurada Virgen halló en su fruto cuanto había deseado Eva. Porque Eva esperaba encontrar tres cosas en el fruto. Primero, lo que falsamente le prometió el diablo, a saber, que serían como dioses, conocedores del bien y del mal. Seréis como dioses, dijo aquel embustero, y mintió porque era mendaz y padre de la mentira. Ya que Eva, al comer el fruto, no se hizo semejante a Dios, sino desemejante, pues pecando se alejó de Dios, su Salvador, y fue expulsada del paraíso. Pero aquello esperado es lo que halla la bienaventurada Virgen en el fruto de su vientre, y también todos los cristianos, pues por Cristo nos unimos y asimilamos a Dios. Como dice la Escritura, cuando se manifestare, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. En segundo término, en el fruto, Eva buscó el deleite, porque era bueno para comer, pero no lo encontró, ya que al punto dolióse de sentirse desnuda. En cambio, en el fruto de la Virgen encontramos suavidad y salud. El que come mi carne tiene vida eterna, dice la Escritura. En tercer término, el fruto de Eva era de hermoso aspecto, pero cuánto más hermoso el fruto de la Virgen, al cual desean contemplar los ángeles. Dice la Escritura, eminente en belleza sobre los hijos de los hombres, y esto por ser el esplendor de la gloria del Padre. En conclusión,
Si Eva no encontró en el fruto prohibido aquello que esperaba, como ningún pecador lo encuentra en sus pecados, para encontrarlo, busquémoslo nosotros en el fruto de la Virgen. Este es el fruto bendecido por Dios, al que de tal manera colmó de gracia que nos fue presentado como objeto de su reverencia. Dice la Escritura: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en el mismo Cristo con toda suerte de bendiciones espirituales. También fue bendecido por los ángeles, como dice: bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias, honra y poder y fortaleza a nuestro Dios. Y bendecido por los hombres, como dice el Evangelio: toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendita es, pues, la Virgen, pero más bendito su fruto. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas con sus santas obras, te rogamos nos concedas la gracia de entender lo que él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por la audición. En nuestro próximo capítulo leeremos un interesante documento escrito por el Santo Doctor referente a los artículos de la fe y los sacramentos de la Iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Calamitatis et miseriae, dies magna et amaraval. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio.